Profe, ¿qué es eso que subieron hoy a la página de la UNDEC, eso de la arquitectura de software desde cero, hoy, el 16 de octubre? A ver. Un webinar. Bueno, para el registro de la cámara, bienvenidos a todos a una nueva clase de estructuras de datos. Vamos a comenzar con una consulta de Agustín sobre un webinar que aparentemente está siendo difundido en la página de la universidad. Y luego nos metemos en los contenidos de hoy. Pablo Fernando Carneluti es una persona, un chico de acá de Chilecito, que estudió en Córdoba, la ingeniería en sistemas, y bueno, una vez egresado se incorporó como docente en nuestra universidad. Durante varios años ha sido tutor de tesis en la materia de trabajo final y ha dado distintas asignaturas. Después, bueno, su vida, su carrera profesional lo llevó hacia Buenos Aires, donde se le complicaba continuar viajando para desarrollar las clases en modalidad presencial, y más aún después un posgrado se lo llevó a Estados Unidos. De todas maneras, siempre ha continuado colaborando con nosotros en distintos temas, y en particular, bueno, él todos los años suele proponernos temas y cosas para desarrollar temas de actualidad que se están utilizando en la industria. En este caso, el webinar, porque es el formato a través del cual podemos tenerlo de visita a Pablo por estos días, es arquitectura de software desde cero. Entonces, se conectan, es totalmente gratuito, pueden asistir, pueden escuchar y van a poder consultar incluso temas que tienen que ver con, bueno, con esto que es de total actualidad y de interés en lo que es el mundo profesional de los que participan en el desarrollo de software. ¿De acuerdo? Fíjense que ahí hay un link de acceso y a ver cuándo es, la fecha está puesta. Viernes 16 de octubre, este viernes a las 20 horas. El viernes pasado también hubo uno y está siendo coordinado por el grupo de la asignatura de trabajo final, si no me equivoco. ¿De acuerdo? Si te interesa más información, haceme acordar después y yo te pongo en contacto con la gente que está atrás de todo esto. ¿Ok? Bueno, profe, muchas gracias. Bueno. Ahora sí, nos vamos a meter de lleno en lo que son los contenidos de esta semana. Antes de pasar a las consultas que tienen, que pueden traer a la clase de hoy, vamos a hacer un repaso del contenido que está colgado en el aula y de lo que habilitamos en el día de ayer para que trabajen durante esta semana. Nosotros comenzamos con la unidad de estructuras de datos lineales y en particular, vamos a cerrar esto también, ahí está. Y en particular comenzamos con las listas. Las listas son el tipo de estructura de datos lineal o abstracto más general que hay. Sobre el tipo de datos de listas que nosotros construimos otros tipos como las listas doblemente enlazadas, las listas circulares, las pilas o las colas. Incluso lo que nosotros aprendemos en esta unidad nos va a servir después para implementar las estructuras de datos no lineales como son los árboles o los grafos. El contenido del aula está muy bien explicado. Acá lo que tenemos es una descripción gráfica en pizarrón hecha por Matías sobre el concepto de listas. Básicamente, nosotros lo que tenemos es
que ante la necesidad de querer guardar datos que nosotros consideramos como colecciones y la restricción de que esa colección pueda tener un tamaño variable, nos encontramos con que los arreglos son insuficientemente descriptivos. Es decir, yo un arreglo, cuando quiero manejar una colección de elementos cuya cantidad la puedo conocer a priori, es muy eficiente. Sin embargo, si esa cantidad de elementos que debe tener la colección no lo conozco, entonces resulta ser un tipo de estructura de datos que me obliga a desperdiciar o espacio de memoria o a operar de una manera eficiente. Y todo el contenido del aula está girando en torno a un ejemplo que pone en evidencia esta situación. Hay un problema en el cual se pide ingresar de a uno una serie de valores con la restricción de que la lista siempre tiene que estar ordenada. Entonces, no vale ingresar 10, 20, 30, 40, 50. Hay que ingresarlos en el orden en el que está. 30, 40, 10, 20 y 50. Luego, lo que se pide es borrar de a uno los siguientes elementos y después de cada operación mostrar la lista completa. Y se muestra el efecto deseado, que es lo que se está persiguiendo. ¿Bien? Siempre la lista se mantiene ordenada después de cada operación, ya sea de inserción o de extracción. Entonces, a modo de motivación, el aula plantea como primera medida encontrar una solución utilizando arreglos. Y en ese ejemplo aparece entonces el desarrollo que desde un punto de vista práctico es correcto porque funciona, porque cumple con el objetivo, pero a la hora de analizar el desempeño de esa solución, vemos de que, implica una cantidad innecesaria de operaciones que se podría simplificar con otro tipo de estructuras de datos. El código que se desarrolla en el video es el mismo que aparece acá en la solución, con una salvedad, si no me equivoco, en la página de internet, en el aula virtual, aparece implementado el método sort, que es para ordenar, mientras que en el video creo que se usa qsort. Pero el resto es exactamente igual. Y lo más importante es que definimos un main que es único para cualquiera de las soluciones. Es decir, nos estamos manejando a través de funciones que nos permiten tirar la complejidad del problema hacia otros subproblemas. Por ejemplo, la carga del número, la función para mostrar o la operación de quitar el número de nuestra lista o arreglo en este caso. Es importante que noten de que hasta acá este ejemplo solamente está resolviendo el problema utilizando lo que ustedes ya sabían antes de la unidad 4, es decir, usando arreglos lineales. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, cuando ustedes analizaron ese problema y si vieron el video, se encontraron con que al tener que llamar a la función sort cada vez que ingresás un nuevo elemento o lo quitas, acá, en esta línea, la carga es bastante simple. Simplemente tiene que ver con saber cuántos elementos llevo cargados en mi arreglo y colocarlo en la posición siguiente. Entonces, lo que hago es utilizar, lo que hacemos es utilizar una variable, en este caso es un puntero n, para poder mantener el valor e incrementarlo dentro de la función, cuando en realidad lo estamos utilizando desde main, para llevar la cantidad de elementos. Una vez que lo guardamos en la posición referenciada por el valor de n, lo que vamos a hacer es incrementarlo. Y para asegurar de que la lista se mantiene ordenada, lo vamos a ordenar. ¿Es la única manera de hacerlo? Probablemente no. Probablemente podríamos haber buscado la forma de desplazar los elementos en la misma función de carga, pero al final la complejidad termina siendo la misma, porque vamos a tener que realizar un movimiento de datos de los elementos de la lista desde la posición donde tiene que ir el nuevo valor hacia adelante. La operación para quitar elementos tiene la misma complejidad. Primero, hay que encontrarlo. Una vez que lo encontramos, si es que lo encontramos, tenemos que anularlo. En este caso, como el arreglo
tiene un tamaño fijo, yo no puedo quitar, decir, tiene 10 elementos, a partir de ahora el arreglo va a tener 9. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo reemplazamos por un valor que sea muy grande, que esté fuera de rango, de los que se supone que se podrían ingresar en problema, y volvemos a ordenar. De esa manera, el valor ese que es tan grande va a quedar al final del arreglo. Y al decrementar el valor de n, lo que estamos consiguiendo hacer es ignorarlo. ¿Bien? Es decir, realmente no lo borramos. En este caso, lo que estamos haciendo es simular que lo borramos. A los fines prácticos es lo mismo. Bueno, una vez que vimos todas esas complicaciones que nos trae utilizar arreglos para esta clase de problemas, presentamos el tema de listas. Y el tema de listas lo vamos a ir llevando alrededor de las operaciones elementales que son necesarias para construir la solución. Estas son creación, inserción, borrado, recorrido, búsqueda y concatenaciones. Por creación tiene que ver con las operaciones elementales que son necesarias para tener esta estructura de datos en nuestro programa. Por inserción nos estamos refiriendo a la acción de colocar un nuevo elemento en la lista. Por borrado tiene que ver con quitar ese elemento de la lista. Recorrido quiere decir transitar la lista realizando alguna operación o mostrando los elementos que tiene. Una búsqueda, bueno, igual que buscamos en un arreglo, tiene que ver con encontrar algún elemento, ya sea el menor, el mayor, un elemento en particular. Y la concatenación, que es una operación especial entre listas que permite la unión de dos listas que son del mismo tipo. Entonces, luego, cada una de estas subsecciones nos van mostrando cómo implementar esas operaciones. La operación de crear, básicamente, implica crear, yo esto asumo que ustedes ya lo conocen, lo han estado trabajando, y si tienen alguna duda me lo preguntan, lo voy a mencionar solamente por encima. Crear lo que nosotros conocemos como un elemento de la lista, que está conformado por un valor, que tiene que ser del tipo de elemento que yo quiero guardar, para el ejemplo en cuestión, alcanza con que sea un entero, y un puntero al siguiente elemento de la lista, que tiene que ser, por supuesto, puntero al mismo tipo, porque lo que va a tener es la dirección de memoria de un nuevo elemento. Lo otro para conocer es que estas listas, entonces, van a estar conformadas por zonas de memoria que van a tener la estructura que acabamos de definir. Y para poderlas conectar entre sí, las vamos a enlazar a través del puntero next de cada elemento. Entonces, cuando hablamos de una lista enlazada, básicamente decimos que tenemos un puntero que apunta al primer elemento y ese elemento tiene en su miembro next la dirección de memoria del siguiente elemento. Esto va a continuar de la misma manera hasta que el miembro next del último elemento sea nulo. ¿De acuerdo? De esa manera nosotros identificamos el final de la lista. Para poder crear entonces un nuevo nodo o un nuevo elemento de la lista, basta con hacer una reserva de memoria de la cantidad de bytes que ocupa ese elemento en memoria. Por eso hacemos una operación sizeOf directamente del tipo de dato struct node, en este caso node-t. Ese valor, esa dirección de memoria, lo que tiene es el espacio necesario para guardar el entero y el puntero. Y lo estamos asociando a un puntero llamado tmp. En tmp next, en principio, lo que vamos a hacer es colocar null, porque creamos un elemento, digamos, genérico, y todo esto, por supuesto, lo ponemos dentro de una función para simplificar su uso. También podríamos haber hecho de que esta función, newNode, recibiera el valor que debe ser guardado en el nodo. En ese caso, habría que haber incorporado tmp flecha val o value igual el valor del elemento que yo recibo como argumento. ¿Bien? Bueno, fíjense que acá lo estamos utilizando. Tenemos entonces un puntero que llamamos start y lo que hacemos a continuación es crear el nuevo nodo a través de la función newNode. El primer elemento que cargamos entonces es 30 en val. Si nosotros quisiéramos guardar un segundo elemento, todo lo que tenemos que hacer es volver a llamar a newNode, pero en lugar de guardarlo en start, lo deberíamos guardar en el puntero next que corresponde al nodo que está apuntando start. ¿Bien? Bueno, en cuanto a la inserción,
Tenemos distintos modos de inserción, tampoco vamos a profundizar en esto, excepto que tengan dudas, pero podríamos pensar que la inserción se realiza al principio de la lista, al final de la lista o en algún lugar arbitrario dentro de esta. Si nosotros lo que vamos a hacer es insertarla al inicio de la lista, lo único que tenemos que hacer es que nuestro nodo start pase a apuntar a este nuevo nodo que acabo de crear y asociar el puntero next de ese nodo al viejo inicio de la lista. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense el fragmento de código. Creo el nuevo nodo TMP, le pongo el valor, supongamos 10 en este caso, y donde dice el puntero next de ese nodo TMP, lo que hago es poner la dirección de memoria de la vieja lista, es decir, lo que está en el puntero start. La siguiente operación, entonces, es hacer que la lista apunte al nuevo nodo, que es la nueva cabecera de la lista. Eso lo hacemos asignando TMP a start. En cuanto a la inserción al final de la lista, va a ser necesario transitar cada uno de los nodos hasta llegar al final. Por eso, vamos a ver que la primera parte es muy parecida a la anterior. La única diferencia es que ahora necesitamos un puntero Q que nos permita llegar hasta el final. Inicialmente Q va a apuntar a start, que es el inicio de la lista, y a través de un bucle vamos a ir buscando aquel nodo cuyo miembro next sea igual a null. Como nosotros estamos negando la operación, es decir, QNext es distinto de null, quiere decir que mientras esta condición sea verdadera, no estoy al final de la lista. Y si no estoy al final de la lista, lo que tengo que hacer es buscar en el siguiente elemento. ¿Cómo hago eso? Reemplazo Q con el puntero de QNext. Es decir, si yo, en este caso, Q está apuntando a 30, ahora, cuando hago Q igual a QNext, me estoy fijando a dónde apunta next de 30, que apunta a 40. Es decir, ahora Q va a apuntar al elemento 40. ¿De acuerdo? De esta manera va a continuar hasta que llegue al último elemento. Y en el último elemento es donde efectivamente colocamos TMP. Con respecto a insertarlo en algún lugar arbitrario de la lista, y esto tiene que ver directamente con la solución que se propone al problema que motiva esta unidad, este tema, bueno, la única diferencia con esta solución, la anterior, que corresponde a insertarlo al final de la lista, es que yo tengo que frenar en algún lugar intermedio. Es decir, fíjense que de todas maneras tengo que recorrer la lista completa, solamente que si en algún punto, dado que acá tengo que mantener la lista ordenada, si en algún punto encuentro algún valor que no es menor que el que tengo que agregar, significa de que tengo que terminar con el bucle e insertarlo en ese lugar. Digámoslo de esta manera, yo quiero insertar el 35. Yo no me voy a fijar en el elemento 30, sino que me tengo que fijar en el siguiente, porque si yo lo tengo que insertar, necesito conocer la dirección next del elemento del 30 para poder colocarla en la posición del 35. Profe, yo tengo una duda ahí. Sí. Pero es más que todo, digamos, con respecto a doblemente enlazadas. Sí. Yo supongamos ingreso un dato de tipo estructura que tenga el nombre, el apellido y la edad, ¿no? Sí. Bien, lo que yo quiero hacer ahora es, con todos los datos desordenados, ordenarlos de mayor a menor o de menor a mayor, como de cualquiera de las dos formas, y luego mostrarlos al revés, o sea, me los muestre si los ordeno de mayor a menor, que me los muestre de menor a mayor. ¿Se entiende? Sí. ¿Cómo podría hacer eso? Porque, o sea, lo que a mí me preocupa, bueno, es fácil ingresarlo al principio, porque tenés que validar que si el primer dato es mayor que, o sea, que el de inicio, el valor que tiene inicio sea mayor o menor que el otro, depende de qué queramos evaluar, va en la primera posición. Bien, pero ahora, ¿cómo hago yo para meterlo entre medio de esos dos una vez que ya están ingresados? Bueno, primero, Agustín, fíjate que la complejidad del dato que vos querés guardar no escapa a la simplicidad de este código. ¿Qué quiero decir con esto? Para mí, tu persona, con todos los datos que vos quieras, es value. Value puede ser una variable de tipo estructura. Sí, perfecto. Y lo que voy a hacer es guardarlo en val del nodo. ¿De acuerdo?
Ahora, ¿cómo yo defino la relación entre mayor, menor? Eso lo tenés que definir, mi sugerencia es a través de una función, porque entonces te evitas utilizar el símbolo menor. ¿Viste cuando comparás cadenas de caracteres que vos llamás a strcmp? Sí. Bueno, vos podrías utilizar una función, llamémosle criterio de ordenación, llámale menor, llámale mayor, llámale como vos quieras, donde vos lo que le pasás son los punteros a los dos nodos. Es decir, a QNext y a TMP. Y dentro de esa función vos determinás, por verdadero o falso, si es menor o no, utilizando los campos de la estructura que está guardada dentro de val. Puede ser alfabéticamente, nombre, apellido, puede ser por edad, numérico, puede ser por peso, por altura, puede ser por una combinación de todos estos factores, lo que vos quieras, pero lo haces dentro de la función. Si yo paso solamente el valor, ¿se ordenaría por todos los datos? Ojo con esto, no tenés que pasar el valor, tenés que pasar el nodo, porque en definitiva, lo que vos necesitas comparar, bueno, sí, podrías pasar directamente el valor del tipo de valor del nodo y del nodo temporal que acabamos de crear, ¿de acuerdo? Lo importante es que ese bucle while frene justo en la posición anterior del que tengo que agregar. Fíjate esto. Yo quiero agregar el 35, en el ejemplo que aparece en pantalla. El 35 tiene que ir antes de 40. Pero si yo sigo buscando, como buscaba el nodo final, yo lo que pierdo es la referencia esta, del puntero que apunta a 40. Claro. Yo lo que necesito hacer es identificar el elemento anterior a la posición donde yo quiero guardar mi nuevo elemento, mi nuevo nodo. Entonces, como el 35 tiene que venir después de 30, yo tengo que frenar en 30. Para eso fíjate que vos no estás diciendo QVal acá abajo en el while. Estás diciendo QNextVal. Voy a ir un poquito para atrás. Cuando buscamos solamente decíamos QNext. Bien, pero yo, por ejemplo, el new node, en un nuevo nodo, yo ahí le estoy asignando, bueno, si es el último valor, le asigno nulo y nulo, ¿no? Desde te estoy asignando nulo y nulo para siguiente o para anterior. Entonces, ¿cómo hago yo para un dato que ya tengo creado? O sea, algo que ya está hecho, no lo voy a volver a crear para ordenarlo, o sea, ya lo tengo creado y están todos desordenados. Bien, ¿y cómo hago yo para modificar todas esas direcciones? Es que vos no modificás todas las direcciones. Lo único que vos modificás es la dirección donde tiene que ir. A ver, la lista la mantenemos siempre ordenada. Vos cuando lo vas a insertar, con new node, lo que vos creaste es un nodo que no está enlazado a nada, 35. Y acá dice null. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo acá, debajo del comentario que dice inserción en algún lugar arbitrario, es buscar la posición donde lo tengo que insertar. Porque la operación importante, la que a vos te va a permitir hacer esta magia de la que estamos hablando, es guardar en el puntero next del nodo actual, el nuevo, el TMP, guardar la dirección a la que apuntaba el anterior. ¿Bien? Esa dirección de memoria de QNext es la que yo voy a traer a TMPNext. ¿Bien? ¿Para qué? Para que el nuevo nodo apunte al siguiente elemento. Bien, profe, pero yo acá tengo la duda. O sea, todo esto lo estamos haciendo una vez que cuando ingresamos. O sea, cuando ingresamos el dato. Sí. Y bueno, pero, o sea, yo eso no lo quiero hacer. Yo quiero hacerlo una vez que ya tengo todos los datos ingresados. Pero es que vos lo que vas a hacer es crear el nodo y no lo vas a meter en la lista hasta que llames a la función, llamémosle insertar. La función, ¿cómo la llamabas, Mati, en el ejemplo del video? No me acuerdo. Pero sí o sí lo tengo que, claro, sí, yo entiendo eso es lo que me quiere explicar, profe, eso sí lo sé, pero claro, o sea, no, yo entiendo que lo tengo que dejar ahí, stand-by, porque yo no lo puedo, si lo dejo al final, ya después cómo lo busco y lo traigo de nuevo, o sea, no puedo, o sea, sí o sí tengo que ordenarlo a medida que entran, básicamente. No es que sí o sí, lo que estamos buscando es evitar tener que ordenar la lista en algún momento para tenerla ordenada. Digo, vos cada vez que los agregás a los elementos, los vas insertando en la posición que corresponde.
Claro. Sí, Eso, te estás ahorrando una cantidad infernal sí, de tal cual. iteraciones. Sí, sí, ya sé eso, entiendo eso perfectamente. Es que es más fácil hacerlo así de que como yo lo quiero hacer. Pero el tema es que yo, por ejemplo, no lo quiero resolver así, lo quiero resolver de la otra forma. Vos querés hacerlo como si fuese un arreglo. Claro, yo quiero cargar todo y después ordenarlo. Bien, entonces no hay ningún problema porque no estarías haciendo... A ver, tenés distintas formas de pensarlo. Supongamos de que vos decís, voy a tener una función que inserta todos los nodos al final. Bien, Entonces, lo que vos implementaste es esta función, insertar al final, esta parte de acá. Y vos empezás a leer los elementos y los vas cargando a través de esa función. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo bien, siguiente que tendrías que hacer? Implementar esta función que los inserta en un lugar arbitrario y lo que haces es recorrer la lista desordenada insertándolos en otra lista a través de la función esta que los coloca en posiciones ordenadas. Esa podría ser una posibilidad. La otra posibilidad, si no querés crear otra nueva lista, es modificar la función de ordenación. Me voy a ir para arriba al ejemplo de arreglos. Taca, 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 taca. De acá sí llego. Acá. Fíjate que la función sort recibe acá un puntero al arreglo. En realidad está escrito con notación de arreglo, pero no es otra cosa que un puntero. Y lo que está haciendo es buscar la posición del elemento contra el cual tengo que intercambiarlos. Básicamente, lo que tendría que hacer sería modificar esta función para que intercambie los punteros del nodo anterior con el actual. ¿Bien? Siendo el actual el que quiero ubicar en una nueva posición. ¿De acuerdo? O sea, podés hacer una función de ordenación para listas. No hay ningún problema con eso. Lo que pasa es que la idea de las estructuras de datos, de que sean distintas, tiene que ver con que se adapten al problema en cuestión que vos querés solucionar. Si la naturaleza de tu problema implica de que los datos se van a ingresar de manera desordenada y al final siempre, entonces probablemente no tenga mucho sentido que tú insertar haga la búsqueda, a ver, ¿dónde estaba? Acá. Haga la búsqueda del elemento de esta manera. ¿De acuerdo? Vos implementás y utilizás las operaciones de inserción y extracción de la lista de acuerdo a las características de tu problema. No sé si me explico, Agustín. sí, claro, ahí en ese fragmento de código lo que hago ya es ingresarlo ordenado. Bien, Porque exacto. Pero ahí, si la restricción del problema no es esa, lo claro, podés sí, ignorar y hacerlo de otra. sí, entiendo. O sea que básicamente tengo que crearme otra lista nueva y irlos ordenando ahí. Podría ser una forma. Otra forma, como te dije recién también, sería implementar una función sort que lo que haga es intercambiar los nodos. Bien. Yo preferiría que los insertes ya en la posición ordenada a través de esta función, ¿no? Pero podés usar la función que quieras. Bien. Bueno, continuamos. Sí. La operación de borrado es equivalente a las anteriores en el sentido de que para borrar un elemento yo tengo que encontrar el elemento anterior al que quiero borrar y reemplazar su puntero next con la dirección de memoria siguiente al elemento que quiero borrar. Es decir, tomo el puntero next del elemento borrado y lo tengo que llevar a la posición del elemento anterior. Eso implica hacer una búsqueda. Es decir, van a ver que tanto borrado como la inserción en algún lugar arbitrario, como recorrido y búsqueda, en definitiva, todas tienen una estructura o un patrón bastante similar, que tiene que ver con definir un puntero Q para el inicio de la lista y recorrerlo hasta encontrar el elemento en cuestión que es el que yo quiero encontrar. Y ahí, entonces, manipularlo a partir de ese elemento, como hicimos en los ejemplos anteriores. Bueno, el último ejemplo que tiene que ver con concatenación, básicamente tiene que ver con cómo haces, perdón, con este ejemplo que está acá no es el ejemplo de concatenación. Este ejemplo que está acá, el video, es el ejemplo de la solución completa del problema. Calculo que si vieron el video se dieron cuenta. Mati me advirtió que parecía el video de concatenación
y que pensé que lo había arreglado y no lo arreglé. La concatenación es la unión de dos listas. Yo tengo una lista A y tengo una lista B. Para concatenarlas lo que tengo que hacer es decir que el puntero del nodo final de la lista A apunte, por ejemplo, al start de la lista B. De esa manera me queda una única lista conformada por los elementos de todas las dos listas. ¿De acuerdo? Bueno, ahora sí. Hasta acá fue el tema de listas simplemente enlazadas. Las dudas que tenían al principio de la clase. Agustín, vos habías mencionado... ¿Qué era lo que vos necesitabas saber? Listas doblemente enlazadas y listas circulares. Bien. ¿Tenemos algún ejemplo dando vuelta, Mati, de eso? ¿Que podamos abrir? ¿Un código, me decís? Sí. El otro día desarrollamos uno en el que... Sí, doblemente. Sí, por eso las principales son circulares. Circulares más vale. Es la más... La complicada. Sí, la complicada. A ver, dame un segundo. En la lista circular lo único que tendríamos que hacer sería cambiar el último puntero, que era un null, que apunte hacia el primer elemento. Exactamente. A ver si podemos hacer algo con esto. Dame un segundo. Bueno, esto no va. Ah, porque lo enchufé en otro lado. Qué huevo. Perdón. Bien. En teoría, la idea de una lista circular no es otra que la de una lista cuyo nodo final lo vamos a conectar con el primer nodo de la lista. Creo que, Alejo, ¿fuiste vos el que lo dijo? ¿Quién lo dijo? Yo, Alejo. Alejo. Bueno, entonces, tenés un puntero, llamémosle start, que va a apuntar al primer elemento. Este elemento va a apuntar a un segundo elemento. Matías, creo que vos dibujás mejor que yo. Este elemento va a apuntar a un tercer elemento. ¿Sí? Y este elemento, en una lista simplemente enlazada, lo que haría sería apuntar a null, ¿no? Sin embargo, en una lista circular, lo que vamos a hacer es que en lugar de apuntar a null, apunte, taca, 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 directamente, tac, tac, ¿funciona o no funciona? Sí, al primer elemento de la lista. Apunta a inicio. Ojo con esto, ¿sí? Porque cuando nosotros trabajamos con listas circulares, es importante que no perdamos de vista la cabecera. Porque si nosotros perdemos de vista la cabecera de la lista, ¿cómo vamos a saber cuándo terminamos de recorrer la lista completa? ¿Bien? Digamos, a través del puntero start, yo sé dónde comienza la lista. Si el elemento con el que yo quiero trabajar, con el que yo quiero operar es ese, no hay ningún problema, ya está, ya lo encontré. Ahora bien, si no es ese y yo tengo que recorrer la lista, puede ser de que yo acabe recorriendo la lista hasta el final. Ya sea que esté queriendo insertar un nuevo nodo al final de la lista o esté queriendo buscar un elemento en particular. En ese caso, yo voy a tener que ir saltando de este elemento a este elemento, de este elemento a este elemento y de este elemento a este elemento. Imagínense que yo lo hago con el while, validando a través de Q. Entonces,
decimos Q es igual a start, ¿no? Creo que era así. Y luego decimos while, supongamos que yo quiero encontrar el final de la lista. ¿Bien? While, en las listas simplemente enlazadas, decíamos QNext distinto de null. Y acá lo que hacíamos era decir Q es igual a QNext. Ups, perdón. Ahí va. ¿Qué es lo que está pasando acá? Este null que yo tengo acá, ya no lo tengo. Por lo tanto, cuando yo haga el recorrido de la lista, este se va a fijar. Q es igual a start. Entonces apunta a este elemento. QNext, que es este elemento. Ahora me fijo si es distinto de null. ¿Es distinto de null? Sí. Por lo tanto, entro al bucle y reemplazo Q por este elemento. Ahora Q apunta acá. QNext, me voy a fijar si es distinto de null. Como es distinto de null, vuelvo a reemplazar Q. Y ahora apunta acá. En la siguiente iteración me fijo si QNext es igual a null, como QNext no es igual a null, porque apunta al inicio de la lista, nuevamente Q ahora apunta acá. Con esta estructura, yo puedo terminar dando ciclos infinitos. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo puedo resolver? ¿Cómo puedo identificar el final de la lista? Y básicamente que mientras que QNext sea diferente de start. Podría ser, ¿no? A ver si funciona. En lugar de decir si es distinto de null, lo que vamos a decir es si QNext es distinto de start. Entonces, inicia, Q es igual a start. ¿Bien? Pero fíjense que yo estoy preguntando si QNext es distinto de start. Por lo tanto, no va a preguntar por la dirección de... No va a comparar la dirección de start. Supongo que esto es, qué sé yo, 0x FA. Y este es 0x FC. Y este va a ser 0x, por decir cualquier cosa, ¿no? FD. Bueno. Yo en Q, inicialmente, voy a guardar la dirección de 0x FA. Y lo que voy a preguntar es si QNext es distinto de start. QNext, inicialmente, vale 0x FC, porque es la dirección de memoria del segundo nodo que está guardada en QNext. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esta condición se cumple, QNext es distinto de start, va a ingresar y reemplaza Q con QNext. Ahora Q apunta a este elemento. Y lo que yo pregunto es, QNext, la dirección de memoria que está guardada acá va a ser 0xFD. Por lo tanto, la condición también se va a validar como verdadera. QNext es distinto de start, que vale 0xFA. Cuando yo salte y reemplace Q con QNext, ahora en este elemento, lo que se supone que tengo guardado, es el mismo valor que tenía guardado en start, 0xFA. Por lo tanto, QNext es distinto de start, no, acá encontré el final de la lista. ¿Bien? Fin de la lista. ¿Bien? Bueno. Considerando esto, lo que ustedes deberían hacer sería adaptar las funciones de inserción, de eliminación y recorrido en función de esto. ¿De acuerdo? ¿Con qué problema estuviste renegando, Agustín, que te trajo a colación la lista circular? No, listas circulares todavía no renegué con ninguno, porque no sabía más o menos por dónde agarrarlo. Bien. Mati, ¿tenemos alguna? Me imaginé que venía por este lado, pero no se me ocurría. Mati, ¿tenemos algún enunciado referido a esto?
No sé si querés mostrar, por ejemplo, cargar una cierta cantidad de números, cargar n números y mostrar a partir de una posición determinada el resto de números. Por ejemplo, a ver si escribimos un enunciado simple. Sí, dale, a ver. ¿Querés que te comparte y lo mostrás vos? No, no. Dale. Cargar n números. Cargar n números enteros. Hasta ingresar el 0. O cargar números hasta ingresar el 0, como sea. Así sea más dinámico. Cargar números hasta ingresar el 0. ¿Qué más? Como luego mostrar los números restantes a partir de una posición dada. Por ejemplo, entonces cargas un ejemplo y que decís 1, 5, 7, 8, 4, 0. La lista, entonces, es esta que acabo de seleccionar. Exacto, y después, qué sé yo, a partir del 7, vos, Sí. digamos, el usuario debería ingresar qué número. Entonces, 7. Tendría que decir 8, 4, 1, 5, 7, ¿no? Exacto. A partir del 7 significa desde el 7 en adelante o Podría ser mostrándolo al 7, mostrando el 7 al principio o al final. al principio. Bien. Y si no existe el número que están buscando, que se muestre en el orden original. Bien. Exacto. Listo. Bueno. ¿Se puede resolver con una lista simplemente enlazada, que no sea circular? Ya sería mucho pedir, pero muchísimo pedir que se ordenen después a lo último. En caso de que no existan, que se ordenen. ¿Cómo el No sería con mucho. la ordenación vos, eh? Y bueno, pasa que es lo más complicado. No, no es lo más complicado. Bien. No sabes lo que es lo más complicado. ¿Querés saber lo que es complicado? No, aparte de promocionar. No, ¿cómo va a ser complicado? Si fuese complicado no lo hubiésemos ofrecido. Nosotros somos todo corazón. A ver. Bueno, la estructura general de un programa ya la conocemos. No hace falta que nos pongamos a debatir sobre eso. Y tomando en consideración lo que venimos diciendo, para crear una lista va a partir intentando resolver desde una lista simplemente enlazada, ¿sí? Lo primero tiene que ver con la creación. Tenemos que crear un nuevo tipo de dato que representa esta lista. En este caso, podemos usar, al ser números, podemos usar el mismo ejemplo que aparece en el aula, ¿sí? Es decir, una estructura que tiene dos miembros, uno val y otro next. Importante, ya no haría falta que lo diga, pero lo voy a decir, ¿sí? Es un puntero next, ¿sí? Tiene que tener el asterisco y tiene que ser al mismo tipo de dato que estamos definiendo. Lo segundo que vamos a necesitar hacer es pensar en el comienzo de la lista, por lo tanto vamos a definir nuestra lista. En este caso, yo podría llamarla start, podría llamarla lista, podría llamarla como quiera. Lo que importa es que sea un puntero, ¿sí? Y para los fines prácticos, este puntero, independientemente del nombre, apunta a la cabecera de la lista. ¿De acuerdo? Viendo los elementos que queremos ingresar, podemos hacerlo con un scanf o podemos hacerlo directamente a mano. Yo me voy a saltar la parte de interactividad. Perdón, chicos.
¿sí? Vamos a decir, imaginemos que tenemos una función add que recibe un puntero a la lista y el elemento que quiero insertar, 1. ¿De acuerdo? Y yo esto lo voy a repetir para cada uno de estos elementos que están acá. Me frenan cuando quieran que aclare algo. Si yo lo estuviese haciendo de forma interactiva, estos elementos estarían conectados con una variable que viene de un scanf y entonces yo con un if o con un while estaría determinando si tengo que seguir insertando elementos o no. En este caso particular no tiene sentido porque yo ya lo estoy hardcodeando, estoy metiendo los elementos a lo macho, digamos, y por lo tanto no tiene sentido que evalúe el 0 como tal, ¿de acuerdo? Pero imagínense esa parte del problema igual que antes. Entonces, la primera parte que tiene que ver con insertar los elementos, se supone que ya está resuelto, que ya lo sé cómo resolver, y ahora tengo que hacer la segunda parte, mostrar los elementos restantes a partir de una posición dada. En realidad sería de un elemento dado según la descripción del ejemplo, ¿no? Es decir, yo quiero mostrar a partir del 7 y quiero que se imprima la lista. Entonces, podríamos decir mostrar o vamos a decir show a partir del 7. Para que sepa qué es lo que tiene que mostrar, le tengo que dar también la lista. La función show, si lo va a recorrer y no tiene que modificar la lista en sí misma, no tiene sentido que le pase la dirección de memoria de la lista. Basta con que le pase el puntero al inicio. Sería directamente lista. ¿De acuerdo? Bueno, podemos poner el mensajito para que quede más bonito. Bien. Entonces, mi programa principal está formado por las operaciones de inserción a la lista y una operación para mostrar a partir del elemento 7, ¿bien? Sería el que tenemos en pantalla. Una vez que yo definí mi programa principal y que yo ya sé qué funciones voy a necesitar para trabajar, podría haberme adelantado porque las funciones, las operaciones sobre las listas tienen que ver justamente con la manipulación a través de funciones y estas ya las tenemos. O ya podemos tenerlas prescritas, las podemos tener de antemano, pero nosotros las estamos haciendo desde cero. Yo voy a escribir las definiciones de las funciones que estoy usando. En este caso son dos. Add y show. Bien. La función add, en principio, parece que no devuelve nada, así que será void. Y si va a recibir la dirección de memoria de lo que es un puntero a struct node, entonces esto deberá ser un puntero a puntero. ¿Sí? ¿Por qué? Básicamente porque estoy usando ampersand de un puntero. Entonces, para poder manipular ese elemento correctamente, voy a necesitar utilizar, decíamos, un puntero a puntero. ¿De acuerdo? Y lo segundo que hay que considerar es que el elemento que voy a recibir es un entero. En este caso, 1, pero podría ser 5, 7, 8 y 4. ¿De acuerdo? Esto que está acá, entonces, se supone que va a ser la función que va a insertar un nuevo elemento en la lista. Y en cuanto a la función show, que está acá abajo, aparentemente tampoco va a devolver nada, y recibe solamente un puntero a struct node. Por lo tanto, podemos seguirlo manejando con el mismo tipo de datos. El segundo argumento tiene que ser el valor que voy a buscar y a partir del cual voy a mostrar. En este caso, también es un entero, por lo tanto, lo podemos llamar start at, por decir algo,
el valor que yo quiero comenzar a buscar. Bueno, vamos ahora a la función de inserción. Si nosotros estamos trabajando en una lista simplemente enlazada, no una lista circular, quizás la forma más simple de operar sería, a ver, ¿cuál es el más bonito de los que tengo por acá? Podría ser insertar al inicio de la lista. O vamos a ponerlo al final para que quede ordenada como lo pusimos en el ejemplo. Este que está acá. ¿Bien? Fíjense que lo que tenemos que hacer entonces es crear el nuevo nodo, guardar el valor en ese nuevo nodo y buscar el final de la lista para insertar el nuevo elemento. Eso, para nosotros, ya somos expertos en esto, vamos a decir entonces, primero necesito un nodo TMP para guardar el valor que quiero almacenar. Struct node TMP. Y ya vimos también que vamos a necesitar Q para recorrer la lista, así que otro puntero Q. Es buena idea cuando trabajamos con punteros inicializarlos a null. ¿Bien? De esa manera nos aseguramos que los valores que están almacenados en estas variables sean valores que tienen significado para nosotros. Es lo mismo que trabajar con contadores o acumuladores y los inicializamos en 0. ¿De acuerdo? Bueno, lo siguiente que tenemos que hacer entonces es asignarle a TMP, o sea, crear el nuevo nodo con el valor val y asignarlo a TMP. Eso, de nuevo, como no tengo ganas de pensar ahora cómo sería, lo voy a usar a través de new node. ¿De acuerdo? Y para hacer todavía más simples las cosas, te voy a dar el problema de guardar el valor en el miembro del nodo directamente a la función node, new node. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo siguiente? Una vez que nosotros tenemos TMP, recorremos la lista hasta encontrar el final. ¿Cómo es recorrer la lista hasta encontrar el final? Buscar null en el puntero next, lo que venimos diciendo. Eso es, Q igual a lista. Fíjense que ahora que empiezo a utilizar el puntero lista, necesito utilizar el asterisco porque lo que yo quiero es el valor al que apunta lista. ¿De acuerdo? Y lo siguiente que voy a hacer es entonces recorrerlo. While Q next es distinto de null, Q es igual a Q next. Bueno, en realidad la llave no es necesaria porque tengo una única operación en mi bucle, así que lo puedo dejar acá. Y una vez que llegué al final, lo único que tendría que decir sería, como Q next se supone que es null, digo Q next es igual a TMP, que es la dirección de memoria, esto que está acá. Es la dirección de memoria del nuevo elemento que acabamos de crear en la línea 21. ¿Bien? Bueno. Ahora, yo necesito mostrar, primero encontrar este elemento en la lista y luego mostrar los elementos hasta el final. Si yo me vengo también por acá, y esto para mostrarles que no estoy inventando nada, no estoy haciendo nada nuevo. Fíjense cómo buscamos. Decimos, primero, es la misma parte que utilizamos para llegar al final de la lista, solamente que le agregamos el AND para poder frenar antes en caso que lo encontremos. Si Q val, o sea, después de verificar que Q next es distinto de null, decimos, si Q val, o sea, el valor que está guardado en el nodo actual es distinto de valor, tengo que hacer que Q apunte al siguiente elemento. Voy a saltar a la siguiente posición. Y lo que vamos a hacer es utilizar un if para saber si encontramos el elemento en cuestión. Esto es, si Q es igual a null, significa que llegué al final de la lista. ¿De acuerdo? Y no lo encontré al elemento. Porque si no, esta condición no se hubiese cumplido nunca. ¿De acuerdo? Ahora, si Q es distinto de null, significa que hay un valor, un puntero de dirección válido. ¿Bien? Entonces, node-t, asterisco Q,
Q es igual a lista en este caso, no hace falta que diga asterisco lista. Si Q next es distinto de null y Q val, se llama val, es distinto de start at, entonces Q es igual Profe, a Q. buena pregunta, pero Sí. ¿no es que nunca va a ser null? Sí, acá estaba pensando que no es QNext, sino que sería Q. Pero, a ver, ojo con esto, Agustín. Fíjate que yo estoy diciendo estamos resolviéndolo con una lista simplemente enlazada. Todavía no lo transformamos en la lista circular. Bien, 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 bien. Lo que yo estoy Perfecto. tratando Sí, de sí, sí. ver es, a partir de lo que sabemos, si podemos llegar a una solución. Modificar. Bien, perfecto. Bien, bien. ¿Me seguís? Sí, sí, Para sí, sí. tratar de Claro, me buscar parecía una nomás que unidad. ahí estábamos resolviendo como simplemente, por eso preguntaba. Bien, perfecto. ¿Bien? Bien, bien, En bien. este caso, Mati, corregime si estoy mirando mal, pero debería ser Q distinto de null. Porque en definitiva yo voy a ir buscando el final. Y como voy a utilizar el if, Exacto, y aparte estás validando en el actual con ese valor. exacto. Entonces, ojo con eso, porque en el código del aula dice QNext distinto de null. En este caso, estamos diciendo Q distinto de null. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy buscando es que o encontré el valor o llegué al final de la lista. ¿Y cuándo llegué al final de la lista? Cuando Q es igual a null. ¿Bien? Entonces, si Q es distinto de null, significa de que abandoné el bucle por esta parte de la condición. Fíjense que son dos condiciones conectadas a través de un AND, un ilógico. Va a repetir mientras las dos sean verdaderas. Y en el momento que alguna de estas dos condiciones falle, va a salir. Y de esta manera me aseguro de que salí por esta condición y no por esta. ¿Bien? ¿Qué otra cosa podría haber dicho en lugar de Q distinto de null? Quizás es más fácil decir si Q val. Bueno, fíjense que si yo hubiese querido decir si Q val, esto es en realidad lo que estoy buscando. Es igual a start at. Pero ¿qué pasa? Si yo salí porque Q es igual a null, cuando quiera acceder al miembro val, me va a generar un error en tiempo de ejecución. Por eso es que nosotros preguntamos si Q es distinto de null. ¿Sí? Me aseguro de que detecto de forma fiable que salí por esta condición y no por la otra. ¿De acuerdo? Bueno, entonces si Q es distinto de null, significa que la primera parte de la condición era verdadera y la que se hizo falsa es esta, y la única forma en la que es falsa es que val sea igual a start at. En ese caso, yo debería mostrar el valor que está en qval y qué más. Y bueno, continuar recorriendo la cantidad de elementos que tiene la lista. ¿Qué es lo que va a pasar? Esto lo voy a tener que repetir desde acá en adelante y debería llegar hasta el final de la lista. Entonces, vamos a reciclar un poquitito esto. Mientras Q sea distinto de null, ahora sí necesito la llave, digo, algo así. Mientras Q sea distinto de null, imprimo el elemento y paso al siguiente. Si Q es distinto de null, imprimo el elemento y paso al siguiente. De esta manera que está planteada la solución, parcial por supuesto porque no es definitiva, lo que estamos mostrando son los elementos del final de la lista. Es decir, fíjense que yo ingresé 1, 5, 7, 8 y 4 y planteado como una lista simplemente enlazada, donde el último nodo apunta a null, yo lo que voy a imprimir es 7, 8 y 4. Terminemos el ejercicio y probamos, veámoslo a ver si es verdad lo que estoy diciendo, porque a veces soy bastante mentiroso.
Me está faltando para que esto funcione implementar new node. Vamos a hacer así. Este es el prototipo de uso. Yo necesito que devuelva TMP. TMP es de tipo puntero a struct node. Así que todo esto se transforma en esto. Val es un valor entero, por lo tanto eso es así. Y lo que yo tengo que hacer es crear un puntero temporal del mismo tipo, que sería struct node TMP, es igual a malloc de sizeof de esto mismo, solamente que sin el asterisco, porque ahora quiero reservar memoria específicamente para el elemento de ese tipo. Y lo siguiente es decir que tmp val va a ser igual al valor que estoy recibiendo y que tmp next tiene que ser igual a null, por buena práctica. Esto es lo que tenemos que devolver. Return tmp. Y, por supuesto... Profe, una pregunta. ¿Ahí no está reservando mal la memoria? Ahora lo vemos. Déjame que guardo. ¿Cómo me preguntas? Ahí en malloc, bueno, no lo concatenó, no lo convirtió, digamos, o sea, a int, que vendría a ser el valor, porque yo le quiero reservar para Sí. valor. Vendría a ser int, puntero malloc, sizeof int, porque yo lo que quiero entrar es un solo valor de val. Bueno. Vos tendrás que crear un struct node T. Si a eso es a lo que te referís. Claro. A ver. Primero, déjame compilar para ver si metí la pata en algún lado. ¿Sí? No, parece que no. Tuve suerte. Bueno. A ver. Lo que está faltando para que este malloc esté escrito como se debe, como Dios manda, es decir, la dirección de memoria necesito que la conviertas al tipo de dato, esto se llama castear, al tipo de dato apropiado. Es decir, puntero a struct node. Fíjate de que yo voy a querer guardar val, que es de tipo entero, tal cual como vos decís. Pero lo voy a querer guardar en un elemento, en un nodo de mi... A ver, lo que estamos haciendo acá con la función newNode, fíjate dónde la estoy usando. A ver, acá. ¿Sí? Taca. Claro, lo que se está buscando es guardar un int, pero dentro de una estructura. Entonces tenemos que reservar la memoria para la estructura. Exacto. Yo estoy reservando espacio para un entero y un puntero a struct node, que son estos dos elementos que estoy guardando acá. Val y null. ¿Sí? Es decir, estoy reservando espacio para un entero, pero también para un puntero a struct node. Porque lo que yo tengo que conseguir es el nuevo elemento de la lista. Por ahora este elemento está vacío, es decir, no apunta a nada, apunta a null. Es como una lista de un único elemento. Lo que yo hago con la función add es buscar la posición a donde lo tengo que agregar. Como TMP automáticamente yo, a través de newNode, hago que apunte a null, simplemente encuentro el último elemento, es decir, aquel que apunta a null, y le digo que apunta a este nuevo nodo, TMP. Y de esa manera lo agregamos al final. Tal como aparece... ¿Dónde está? Tal como aparecía en el ejemplo de la página. Acá. ¿Sí? Busqué el nodo cuyo next apunta a null y le digo apunta al siguiente, que es el nuevo. A ver, compilemos de nuevo, ejecutemos, a ver qué pasa. Y segmentation fault, acá sonamos. ¿A dónde metimos la pata? A ver quién me ayuda a encontrar el error en mi código. Fíjense que el compilador me dijo que estaba perfecto. Qué mentiroso. Bueno, tenemos los add y tenemos el show. Lo primero que voy a hacer es comentar esto para ver en qué función está el problema. Parece que es en add. ¿Bien?
Entonces, ¿de qué fue de lo que me olvidé? Que Q, acá lo estoy asignando a lista, pero lista inicialmente puede ser una lista vacía, es decir, que lista apunta a null. Por lo tanto, acá cuando digo Q, next, estoy queriendo acceder a un miembro que no existe. Que no existe. ¿Qué es lo que debería hacer en toda función add? Un if. Un if de validación. Lo que podríamos hacer es validar si hay elementos de la lista. Claro, no sé si la lista es igual a nulo, que muestre un mensaje Bien. diciendo lista vacía, y si no, que entre por el while. O que asigne, mejor dicho. Eso que estoy haciendo ahí, en realidad lo tengo que hacer cuando la lista no está vacía. ¿Bien? Es decir, cuando la lista no está vacía, es un else. Un if. Si Claro. Sí, lista es null, quiere decir que la lista está vacía. Y en ese caso, directamente tengo que hacer que lista sea igual a TMP. ¿No? Si no es igual a null, significa que tengo que agregarlo al final. A ver ahora si tengo más suerte. Bien, ahí está. Fijémonos qué es lo que pasó. Yo estoy cargando los elementos 1, 5, 7, 8 y 4. Y digo mostrar a partir del 7. ¿Bien? Mostrar a partir del 7 me mostró 7, 8, 4. Me faltó que me muestre 1 y 5. ¿Sí? Pero esos elementos están. Claro. Yo podría haber dicho mostrar a partir del 1 y rehusando la función. Vemos que cuando muestra a partir del 1, los elementos están cargados en la lista. El problema está en que, según la definición del problema que el diabólico Matías nos propuso, el 1 y el 5 tendrían que aparecer ahora acá, a continuación. ¿Bien? Si yo quisiera trabajar con listas simplemente enlazadas, ¿tengo alguna manera de hacerlo? No. Sí, no podemos hacer que empiece a imprimir, o sea, hacer una función que empiece a imprimir desde el 7 en adelante y luego que imprima todos los elementos hasta el 7, otra función. ¿Podría ser otra función o podría, asumiendo de que yo ya sé que encontré el elemento, fíjense que estoy en show. Si yo entré a este if, significa de que este elemento está en la lista. Es el que mostré. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que haría? Podría volver a empezar al inicio de la lista y volver a mostrar todos mientras que igual sea distinto de start at. ¿Bien? ¿Está bien lo que estoy diciendo? Aparte de los errores hediondos que parece que estoy cometiendo, pero me faltó poner el mayor. Disculpen, chicos. ¿Está bien lo que estoy diciendo? ¿Eso mostraría el formato que yo quiero? Se me cortó internet. Sí. Puede ser. Puede ser. Veamos. Bueno, efectivamente, si nosotros repasamos el enunciado, tenemos que mostrar a partir del 1, muestra 1, 5, 7, 8 y 4. Mostrar a partir del 7, muestra 7, 8, 4, que son los 3 del final, y a continuación los 2 primeros. ¿Sí? ¿Cómo fue que lo conseguí? Bueno, bastante simple. Yo sabía de que el valor buscado estaba en la lista, porque si no, no hubiese ingresado a este if. Hubiese salido del if. ¿De acuerdo? El else, ¿sí? Vamos a ponerlo por acá.
No lo voy a implementar ahora, pero mostrar todo desde el principio sería un bucle que recorre todo sin esta condición. ¿No? Y acá habría que agregar el print. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? Si nos fijamos en el tipo de enunciado, esto que yo estoy haciendo acá podría ser simplificado en un solo bucle si la lista fuera circular. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo puedo modificar esto para que la lista, la estructura de datos, al final sea una lista circular? Lo primero es que veamos cuando agregamos nuevos elementos, ¿bien? ¿Qué es lo que tendríamos que cambiar? Lo principal. El null. Ahí. Eso se queda, porque al menos una vez yo sé que el puntero a lista va a apuntar a null. Significa que la lista está vacía. Bien. Donde yo tengo que modificar es cuando ingreso un nuevo elemento. Al else. ¿Bien? En el else. Ahora, el else va a contar con que tiene que recorrer la lista hasta el último elemento. ¿Y cuál va a ser el último elemento según lo que dijimos hace un rato? Inicio. Cuando QNext no sea distinto a quién. A inicio. Exacto. Listo. ¿De acuerdo? Pero ojo al piojo con esto, porque según lo que nosotros acabamos de hacer, ¿sí? Este fragmento de código lo que va a buscar es el último elemento de la lista para hacer que apunte a TMP. Pero TMP, a su vez, debería apuntar al inicio de la lista. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Entonces hay que modificar new node. Yo no lo modificaría en new node porque cuando yo llamo a new node, todavía no sé si la lista es la primera lista o no. ¿Sí? A ver, podemos hacerlo. ¿Querés que lo hagamos en new node? Lo hacemos en new node. En lugar de decir next, inicialmente tiene que apuntar a TMP. Es decir, apunta a sí mismo. Hay una lista circular de un solo elemento. ¿Sí? Muy endogámica esta lista circular. Ahora, cuando yo digo que TMP no es el primer elemento de la lista, no se tiene que apuntar a sí mismo, tiene que apuntar al primero. Entonces acá yo debería decir TMP next es igual a asterisco lista. ¿De acuerdo? De esta manera, yo estoy consiguiendo de que la lista sea circular. ¿Qué es lo que me está faltando modificar ahora? El show. Yo voy a recorrer la lista completa y lo que quiero saber es si llego al final. Pero no lo voy a saber a partir de null, porque ya dijimos que null lo sacamos de la ecuación. Si null salió de la ecuación, ahora la única referencia que tengo es la cabecera de la lista. Es decir, Q tiene que ser distinto de lista. ¿Bien? Si yo hago esto como lo estoy planteando en este escenario, denme un segundo, chicos, disculpen. Y chicos, ¿cómo van? Bien, bien. Bien, bien. Entendiendo. O sea, lo único que había que cambiar era eso, nomás agregarle que básicamente conozca el primero. Exacto. Bien. O sea, hay varias formas, ¿no? Pero la que nosotros implementamos es esa. Y conociendo la cantidad de elementos que uno tiene, bueno, o sea, si tengo 5 elementos, avanzo 5 elementos y quiere decir que ya estoy en la primera posición de nuevo. Claro. Disculpen, ya estoy de nuevo. ¿Qué me perdí? No, nada. No, estábamos charlando. Me estaban acusando de que no me entienden tan bien como te entienden a vos, Mati. No. Bueno,
A ver, ¿dónde nos quedamos? Estábamos en el show. Acá decíamos que el problema está en encontrar el final de la lista. Sin embargo, si yo hago esto como lo acabo de plantear, Q distinto de lista, fíjense que acabo de hacer justo en la línea anterior. Q es igual a lista. O sea que Significa nunca va a entrar. que nunca va a entrar. Exactamente. No me sirve en este contexto así planteado como está. ¿Qué podría hacer? ¿Cómo lo podríamos resolver esto? ¿A alguien se le ocurre? Boom. ¿Cuál es el problema que tengo? Y el problema que tengo es que estoy asignando el mismo valor de la misma condición, o sea, nunca va a entrar, ese es el problema, pero lo tendría que buscar de otra forma. Bueno, a ver, voy a intentar algo, voy a improvisar, ¿sí? Mi problema está en que estoy validando estoy validando esta condición justo al principio de mi bucle, cuando en realidad lo que yo quiero es encontrar un elemento en particular. Esta es una condición de parada del bucle, es decir, lo que yo quiero validar realmente es esto, ¿sí? Y esto que está acá, me interesaría que sirva para abandonar la lista, perdón, la búsqueda, en el caso en que ya haya dado toda una vuelta. Yo podría sacarlo de acá y ponerlo con un if. ¿Bien? No voy a decir si Q es distinto de lista, porque ahora no quiero repetir, yo lo que quiero es detectar cuando llegue al final, voy a decir si Q es igual a lista. Y ahí rompo el bucle. ¿Qué es lo que yo consigo con este efecto? Bueno, el bucle lo controlo a partir de la búsqueda del elemento. Como cambio, si yo ingreso al bucle, significa de que ese elemento puede estar en la siguiente posición. No está en la posición actual, que puede estar en la siguiente posición. Por lo tanto, reemplazo Q con QNext. Y lo siguiente que hago es validar si ese nuevo Q es el inicio de la lista. Si es el inicio de la lista, salgo del bucle. ¿De acuerdo? Lo rompo. Y acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, en definitiva, si yo salgo por este lado, yo podría decir que tengo que mostrar todos los elementos mientras Q sea distinto de lista. Es decir, el inicio, la cabecera. ¿Y qué me ahorré? Bueno, esto que está acá. Q es distinto de null, eso ya no me sirve porque ya sabemos que Q nunca va a ser igual a null, al menos en una lista que tenga elementos. Y lo siguiente que tengo que ver es si alcancé el elemento de la posición actual. ¿De acuerdo? Es decir, si Q val es distinto de start at, entonces lo imprimo y paso al siguiente. Acá va a pasar va a pasar que como yo estoy abandonando en el elemento que encontré, el valor, esta condición me va a ser verdadera. Perdón, esta va a ser falsa, por lo tanto no ingresaría al bucle. Entonces acá tengo dos opciones para resolverlo. O hago que Q sea igual a QNext y empezar a mostrar desde el siguiente elemento de la lista, en este caso debería funcionar, a ver, validar lo que estoy diciendo para no hablar todas. Ahí está.
Bueno, mostrar a partir del 1 no funciona, lo tenemos que ver. Mostrar a partir del 7, 8, 4, 1, 5, faltó el 7 porque cuando la condición no se cumple, se cierra. No lo imprime, tendría que imprimir uno de más. O, para resolver ese problema, yo podría decir directamente que voy a empezar imprimiendo el elemento en cuestión y voy a continuar hasta haber dado una vuelta completa a la lista. ¿Sí? ¿Qué bucle utilizábamos cuando yo quería hacer algo primero y después iterar? Validar la condición de la iteración. Do while. Do while. Lo vemos con un do while. Acá. Ahora no hace falta que vaya al QNext porque ya estoy posicionado en el elemento que quiero mostrar. Imprimo el elemento actual, que sería el que encontré. Paso al siguiente elemento. Como el siguiente elemento no va a ser igual al valor en cuestión, en este caso sería el elemento que estoy buscando, sino que va a ser el siguiente. Va a iterar, va a mostrar el siguiente elemento y va a continuar de esta manera hasta que vuelva a encontrar el siguiente valor. A ver qué pasa con esto. Bien, tenemos que ver por qué en el 1 no me está mostrando, ahora lo buscamos, pero el efecto que buscábamos con la lista circular, ahí ya lo conseguimos. 7, 8, 4, 1 y 5, que sería este caso de acá. ¿Bien? Veamos cuál es el problema por el cual no se muestra nada a partir del 1. ¿Bien? Cuando yo llamo a la función show y le digo mostrar a partir del primer elemento, que es el 1, esta condición, que se valida acá, se hace falsa en la primera iteración. Por lo tanto, Q no es distinto de lista, siendo lista la cabecera de la lista. ¿Sí? Es decir, esta condición acá no me sirve. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que yo tengo que verificar en este caso? Para decidir si tengo que ingresar o no. Y bueno, tendría que decidir, podría ser basado en esta condición que está acá. ¿Bien? A ver, me parece que me enredé un poquito. No, tampoco me va a servir, porque Qval sí es... Ahí podría ser igual. Acá tiene que ser igual. Ahí está. Gracias, Martín. A ver. Bien, ahí está. 1, 5, 7, 8, 4 era la lista original. 7, 8, 4, 1, 5 es la última lista. ¿Bien? Mirando el código del aula, cuando recorríamos la lista, voy a la... ¿dónde está? Acá. Buscando un elemento. Acá estábamos utilizando QNext para saber cuándo llegábamos al final. ¿Sí? Si nosotros utilizamos QNext en esta búsqueda, quizás nos ahorramos el break que yo puse acá. Porque yo lo que tendría que decir es si QNext es distinto de lista y, a ver ahí si funciona, y volvemos a la versión más simple, más concreta. Acá lo que estoy diciendo es, Q apunta a la cabecera de la lista. Y lo que me estoy fijando si llegué al último elemento. Es decir, si el último elemento apunta a la cabecera de la lista,
entonces significa que tengo que cortar con esto. A ver. Ahí está. Bien. Bueno, me quedan un par de validaciones por hacer, como por ejemplo, cuando yo llamo a show, que la lista no esté vacía. ¿De acuerdo? Nos está quedando mostrar todos los elementos desde el principio. Y nos estaría quedando... ¿qué más? ¿Qué otra cosa nos estaría quedando? Lo de cargar los datos, digamos. Lo de cargar. Cargar los Bueno, datos. de cargar los datos, sí. Esto es un scanf y llamar a la función Sí. A. Pero nada más. Aparte de eso, creo que nada más. Bueno. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, por el momento no. Quiere hacer lo que propuso Chupa de ordenar cuando... quería que la lista esté ordenada. En el caso del else. Ahora, como están así todos los elementos ingresados, que la ordenen. Así de paso me contesta, o sea, la entendí, Sí, pero lo que no la planteaste entendí al bien. principio. Claro, Mirá, eso. ¿qué tal? Si hacemos otro add que sea, qué sé yo. Claro, pero yo no tengo que volver a ingresar todos los datos. No, si los tengo en la lista, en la Claro. lista original. Claro. Lo que haríamos sería, vamos a utilizar el algoritmo de inserción ordenado, lugar arbitrario de la lista, que es este que está acá, y veamos cómo funciona. La primera parte es igual, la parte que nos interesa es cuando tenemos que salir del while porque llegué, no al final, sino porque llegué a la posición donde yo lo quiero insertar. ¿Sí? Entonces, esto, y acá me estoy dando cuenta que este ejemplo, Mati, acá nos está faltando la condición de que no haya llegado al final, ¿verdad? Porque no estaba mirando ahí. Este es el pedazo de código cuando insertamos un elemento en una posición arbitraria. Claro. Y esto funciona siempre cuando... Hay que complementar con los otros. Exacto, pero lo que quiero decir es, en el while, donde recorremos la lista de nodos enlazados, deberíamos, antes de validar esto, validar que QNext sea distinto de null en la lista enlazada. Tenemos que corregir, tengan cuidado con eso, chicos, si utilizan este pedazo de código. Los ejemplos de Matías, el código con el que trabajan en clase, seguramente son correctos. Acá hay que hacer algunos ajustes. Entonces, lo que vamos a hacer es, esto lo vamos a preservar porque nos garantiza de que la dimos una vuelta, o sea, que no demos una segunda vuelta a la lista. Y lo que vamos a decir es, si esto se mantiene, lo siguiente que me tendría que fijar es que el valor del siguiente nodo tiene que ser menor al valor actual. TMP, vale. ¿Qué es lo que yo conseguí con esto? Que voy a abandonar este bucle cuando me encuentre con la posición en la cual yo debería colocar TMP. ¿Y qué es lo que tengo que hacer con TMP? TMP next es igual a QNext, ¿sí? Fíjense que se altera esto. ¿Sí? Y QNext es igual a TMP. No hay que cambiar más nada, porque dado de que yo ingresé por acá cuando la lista ya era circular, de esta forma me estoy garantizando de que si lo voy a colocar al final es porque en TMP Next voy a poner el puntero al inicio de la lista. ¿De acuerdo? Entonces, si esto está bien, que no estoy seguro, vamos a ver, compilar, no hay errores, voy a crear una lista ordenada. Y para resolver el problema que me planteó Agustín al principio, lo que voy a hacer es, me voy a chorear esta búsqueda
Hacemos acá. Podríamos hacer una función, la verdad. Pero acá me interesa recorrer la lista hasta el final, es decir, hasta que Q sea distinto de la lista original. No me interesa buscar un elemento en particular. Y lo que voy a hacer es, ante cada elemento que yo encuentre, agregarlo a la lista ordenada. ¿De acuerdo? O sea que en la primera posición, supongamos, Qval va a tener 1. Pasa Ay, el me 1. olvidé. Sí, gracias por eso. U es igual a lista. Si no, no tenía sentido nada de lo que estaba haciendo. Q es igual a lista, significa que apunta al primer elemento. Si QNext es distinto de lista, significa que todavía tengo elementos por agregar a la nueva lista ordenada. Entonces, agrego el elemento actual y paso al siguiente elemento. De esta manera continúo con cada uno de los elementos de la lista. Bien. O sea que va a ir y para avanzando. asegurarme de que está todo bien, Va a ir avanzando mientras que sea diferente al valor 1 en este caso, por ejemplo, ¿no? exacto. Y ahí decimos mostrar lista ordenada. Que bueno, también va a coincidir con 1, porque 1 va a ser menor en este caso, si no tendríamos que modificar show también. Hay error, sorted, acá la pifié, porque tengo que poner un ampersand, disculpen, ahí está. Y vamos a probar. Y me comió un elemento. 1, 5, 7, 8. 1, 5, 7, 8. El 4 se lo comió. Ahí metí la pata con algo. A ver, si encontramos, a ver quién se da cuenta primero del problema. Si yo estoy recorriendo la lista completa, el 4 fue el último elemento que... El último elemento que quise agregar. Sin embargo, profe, coméntela esa línea, porque por ahí hay otro. El 4, coméntelo a ver qué pasa si el 8 se lo come también. sí se lo va a comer. Bueno. Pero ahora lo comentamos, para que lo veas. Ahí está. El problema es que se lo estaba comiendo al 4 porque era el último elemento, y como yo la condición que puse para recorrer la lista ignora el último elemento, Bien. me faltaba hacer el último act, que es el que estoy haciendo acá. O sea que podríamos hacer un do while. No. Podríamos haberlo planteado quizás con un do while. ¿Querés que lo hagamos? Bueno. En este caso, bueno, a ver qué pasa. Me parece que no, que igual va a seguir fallando. De nuevo, no, sí, va a seguir fallando. Sí, va a seguir. Porque estamos saliendo cuando QNext es distinto de lista. En este caso, deberíamos decirle cuando Q, porque ahora la condición la estamos evaluando al final. Ahí está. Y ahí queda la lista ordenada perfecta. Ahí está. Bien. ¿De acuerdo? Sí. Fíjate, Agustín, de que estoy utilizando otra estructura de datos. Una alternativa sería en lugar de... Esta me parece que es la forma más simple de pensarlo. Bien. Tengo una función sortedAdd que va a agregar los elementos en las posiciones correctas de la lista. Entonces, ¿qué es lo que hago? Los voy sacando de la lista original y los voy agregando en una segunda lista donde ya sé que quedan ordenados. ¿Puedes subir al código de sortedAdd? La alternativa sería intercambiar los elementos que quiero ordenar. ¿Cómo? ¿Puedes subir hasta sortedAdd para la función? De nuevo, por favor. Ahí. ¿Y dónde estaría la nueva lista en la que lo estoy guardando en sortedAdd?
En ningún lado, es el puntero a lista. Ah, Como yo estoy manejando a través de un puntero la lista, el argumento, la estoy modificando directamente. claro, no Claro. es lista ordenada, es lista en este caso, la podría haber llamado cabecera, podría haberla llamado, Bien. repito, lo que vos quieras, ¿sí? Se llama igual que lista acá, Después con pero el otra puntero se variable. modifica. No es esta lista. ¿eh? Depende de lo que yo le paso en la llamada, en este caso lista ordenada. ¿Estamos, Agustín, con esto? Perfecto. Buenísimo. Veamos. Bien. Ahora sí. Veamos, voy a pasar por encima lo que van a ver esta semana. Y en pilas, bien, yo tenía una duda también de ordenar, porque en pilas es más complicado, en colas no, porque en colas directamente entra por un lado y sale por el otro, pero en pilas, o sea, ¿yo qué tengo que hacer en pilas? Tengo que cargar todos los datos y después sacarlos todos y irlos ordenando. Para ordenar, para que los Sí, elementos de la pila estén ordenados. sí, Bueno, escúchame, ¿viste la portada del aula? sí. ¿Qué dice la portada del aula? No, La primera página, cuando ¿cómo que ingresas. dice? Que si la única herramienta que tenemos es un martillo y tratamos todos los problemas. La portada. Claro. Exactamente. A ver, chicos, para cada problema, una solución. Y en ese contexto, si yo estoy utilizando una pila, tiene que ver por la manera en la que voy a ingresar y a sacar los elementos, responde a lo que es una pila. Todavía no lo expliqué, pero está en el video, probablemente vos ya hayas visto el video o Matías les haya comentado algo en la clase anterior, pero en definitiva, las diferencias entre listas circulares, pilas, colas, listas doblemente enlazadas, tienen que ver con la manera en que vas a manipular los datos. No tiene ningún sentido de que yo haga una pila para ordenar los elementos. Porque si yo voy a ordenar los elementos de la pila, entonces significa que estoy previendo que los voy a sacar en un orden distinto en el cual ingresaron. ¿De acuerdo? Quiero decir, nosotros podríamos tener los elementos de la pila ordenados, pero lo debería hacer respetando las restricciones de acceso de la pila, para poder decir que estoy usando una pila. Siendo estrictos, vos no podrías recorrer la pila, como no deberías recorrer una cola. ¿Sí? Vos solamente podrías interactuar con estas estructuras de datos a través de las funciones push y pop. Que para que el resto me entienda, voy a mostrar rápidamente el contenido. Y después seguimos discutiendo, si querés, del tema. Bien. Pero, básicamente, las pilas y colas son listas con restricciones de acceso. ¿Sí? Y van a ver, está todo explicado en los videos y en el material del aula, pero básicamente, cuando hablamos de una cola, significa que los elementos van a ingresar a la estructura de datos por un extremo y van a salir por el otro. Y eso lo vamos a hacer a través de dos operaciones. Pop para sacar elementos de la cola y push para ingresar elementos de la cola. ¿Bien? Entonces, yo no podría acceder en esta cola a Joaquín directamente. O sea, no tendría sentido de que yo cree una cola con las funciones push y pop si lo que voy a hacer es buscar Carlos y ahí buscar Joaquín. Para eso usa una lista directamente. Claro, usaría una lista directamente. O sea, lo que tendría que hacer con pop, sacar a Carlos y ahí encontrar a Joaquín, digamos. Ojo, porque este es el fondo, o la parte de atrás de la cola. Y Entonces tendría que ser al revés. Candelaria sería Candelaria. Pop, Y entonces Candelaria. Frente de la cola, Joaquín. ¿Se entiende? Bien. Perfecto. La pila, por Y su o sea parte, que con el pop, si yo quisiera que quede atrás Candelaria, con el pop la vuelvo a meter, digamos así. con el push. Con el push, perdón. Claro, para cambiar el orden, sacas a Candelaria y haces un push. Entonces te va a quedar Candelaria, Carlos y Joaquín. La pila, por su parte, es una estructura de datos donde los elementos ingresan por la cima y salen también por la cima. ¿De acuerdo? Entonces, si yo
el ejemplo que está en De los el, platos. en el texto del aula. Pueden ser el de los platos es bárbaro, o el de la ropa, cuando te sacás la ropa para meterte en la cama. Y entonces vos, qué sé yo, te sacás el buzo, te sacás el jean, te sacás la remera y te sacás la camisa, y todo eso lo vas apoyando. Bueno, sería medio raro sacarse la remera antes que la camisa, ¿no? Acá creo que debería estar al revés. Pero bueno, será la camiseta, gracias, la camiseta malla. Sobre cómo quieren poner la ropa, profe, no, entra en discusiones. Si quieren ponerse la remera sobre la camisa. Como dicen, disculpen. Sobre cómo se van a poner la ropa, no vamos a entrar en discusiones en esta clase. Cada cual hace lo que quiere, ¿no? Bueno, entonces, fíjense que cuando yo voy dejando en la silla la ropa, en el orden en que me la fui sacando, y quiero a la mañana siguiente volverme a vestir, bueno, si voy a respetar la estructura de datos, significa que voy a ponerme primero la camisa o la camiseta, después la remera, después el jean y después el buzo. ¿De acuerdo? Al menos en ese orden los voy a ir sacando de la pila. Como decía Alejo, creo que fue Alejo, el mismo ejemplo se da con los platos. Yo puedo tener la pila de platos sucios y para lavarlo voy a empezar lavando el último plato que traje de la mesa, que es el que está arriba, en la cima de la pila. De nuevo, ¿cómo manipulo yo esta estructura de datos? A través de operaciones pop y push. ¿Sí? Ahí aparece el código y está en los videos explicado el ejemplo sobre cómo codificarlos y cómo probarlos. Y además están los prácticos, los ejercicios prácticos para que los puedan ejercitar. Mi consejo, chicos, sobre esto, como empecé la clase el día de hoy, es: no tiene ningún sentido que se fumen 2 horas escuchándome hablar a mí como un loro o a Matías hablando como un loro. La idea es que nosotros les hablemos sobre los temas una vez que ustedes ya los han visto. Por eso es que nosotros les habilitamos el contenido una semana y hacemos el repaso a la semana siguiente. Si ustedes se relajan y no revisan el contenido del aula y no hacen los prácticos, al menos intentarlos para tener dudas, es muy probable que cuando yo hable les parezca que soy un chino. Estoy hablando en un idioma que ustedes no entienden y no van a entender por qué hago las cosas que estoy haciendo. A juzgar por la cantidad de personas que me consultan cosas, me atrevo a decir de que un buen número de ustedes todavía no han visto el material de la semana 9, lo cual es un error, porque vamos a llegar al parcial. ¿Cuándo es el parcial, Mati? ¿Estás todavía? Les digo exactamente, pero quedan 3 semanas, creo. Vamos a llegar al parcial y se les va a juntar listas, pilas, colas, doblemente enlazadas, circulares, árboles, grafos, y ahí sí que van a tener problemas para promocionar. El 12 de noviembre es. Bien, ya estamos exactamente a un mes. Sí, pero después la otra semana, o sea, el 13 de noviembre dijiste, Mati, ¿no? ¿Profe? El 12 de bueno, noviembre. Al 12, bueno, el 19 está el otro. Y el 19 ¿no? obviamente es el parcial 3, sí. El 3, ajá, bien. El 3 es opcional, ¿eh? Para el que lo necesita. necesita. El 3 es opcional. Para el que lo necesita o lo requiera. Ojo, acá haremos otra cosa, o sea, es opcional todo lo que están haciendo. Ustedes necesitan tener 60 puntos. Si ustedes ya llegaron a los 60 puntos y no quieren rendir el parcial 2, no quieren rendir el parcial 3, no quieren entregar el práctico 5, no quieren promocionar. Exacto. ¿Sí? Ustedes tienen el objetivo de juntar los 60 puntos para regularizar con un 4. Listo. Si lo quieren ahí, lo dejan ahí, y bueno, y si no, obviamente, qué sé yo, tienen 85 puntos y ustedes dicen, ya está, ya llegamos, todo, y quieren rendir el parcial 3, para tomar más puntos, están en su derecho, pueden tener 110 puntos si quieren, no hay problema. Ya sería una super ultra promoción. Ya tipo promocionamos este y claro, eso no. Sacá 110 puntos y te lo sumo para la materia que sigue. Mirá lo que te digo. Claro. Es increíblemente imposible. Bueno, chicos,
¿Tienen alguna pregunta, algo en lo que yo pueda hacerles útil? La semana que viene, sí, porque no quiero adelantarlo de pilas, porque como Dale. dijo usted Perfecto. recién, no tiene sentido. Perfecto. Recuerden, Mati, el jueves, ¿tenés planificado algo con estos chicos? Sí, gracias a las 11. Vamos a tomar práctica de pilas, colas, y puede ser algo de listas circulares. Pero ya vengan con el material Con la listo, base. ¿no? Claro. Esto es importante. Con Matías tenemos la convicción de que si ustedes no tienen dudas, no tiene sentido que estemos hablándoles. Así que intenten ver los ejercicios del práctico, intenten tener dudas, si quieren de pilas y colas, y vengan el jueves, con las preguntas apropiadas para retenerlo a Matías el tiempo que sea necesario. Y Matías, por supuesto, ya les adelanta de que no se va a quedar si no hay dudas. Profe, ¿y cuándo? Perder ¿Querés el saber más o menos cuándo íbamos a alargar con lo del TAP, digamos, para empezar a practicar algo? O cómo sería más o menos, no sé qué es lo que, en qué se basan, digamos, en el TAP, o sea, qué tipo de problemas dan. Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Matías está creando un Discord, espacio ¿no? en Discord. ¿Conocen Discord? Sí, sí. Bien. Sí, sí, profe. Está creando un espacio en Discord para los que quieran participar de este evento. Y lo que vamos a hacer es habilitar un servidor con los problemas de todas las ediciones de los años anteriores. Entonces, la idea sería que puedan identificar los ejercicios que son simples, ¿sí? ¿Y por qué digo esto? Porque sabemos que estamos en un contexto complicado como para pretender de que vamos a hacer todos los problemas de la competencia, nadie los va a engañar. Hay problemas que son muy fáciles y hay problemas que son muy complicados. Y ustedes van a practicar justamente eso, resolver los problemas simples. Por lo menos de los 13, 14 problemas que suele haber por competencia, sabemos que 4 o 5 problemas son fáciles, ¿sí? Distintos grados de dificultad, pero fáciles. ¿Cómo lo sabemos? Y porque el promedio nuestro en la sede desde el 2014 que somos está entre 3, 4 problemas. ¿Cuánto llegaste a resolver vos en tu mejor momento, Mati? 4, casi 5. 4 y medio, sí, me acuerdo. ¿Sí? Y con eso, chicos, de más de 100 equipos que participan todos los años, nuestro equipo siempre queda a mitad de tabla. Quiere decir que es el nivel esperado de la competencia, ¿de acuerdo? Así que esto, los que participen, quiero que lo tomen como una experiencia y no como un desafío para salir primeros en la competencia, porque nunca es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es que sirva de motivación, que nos sirva para conocer, cómo trabajan en otros espacios, gente de otros lugares, y, ¿por qué no?, conseguir la posibilidad de viajar a Buenos Aires en el caso de que salgan primero en la sede y en el caso de que se haga la competencia, ¿no es cierto? Todos los años que Matías fue alumno, viajó a Buenos Aires compitiendo en este evento en la UBA. Y no veo por qué eso deba cambiar. Si las condiciones sociosanitarias lo permiten, haremos las gestiones para que la universidad los premie llevándolos a competir en ese espacio. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta más? ¿Cuándo largamos? Mentira, listo, ya estamos. estamos listos. Bien. Bueno, entonces cerramos la clase por hoy. Yo los veo nuevamente el martes de la semana que viene. Tengan presente que vamos a comenzar con estructuras de datos no lineales. Bien. Más vale que vengan con esto ya más cocido. O menos Chicos, que tengan una excelente semana. Chao, profe, nos vemos. Chao, chicos, nos vemos.